Buenas tardes. Otra vez me toca moderar una mesa. Vamos a dar inicio a esta sesión que tiene el título de Crimen Organizado, Reclutamiento y Victimización. Y vamos a empezar con nuestro primer ponente. Les recuerdo que tienen 15 minutos para sus presentaciones y luego tenemos una ronda de preguntas y respuestas al final de las tres ponencias. Voy a presentar al doctor René Jiménez Ornella. Él es doctor en Sociología con especialidad en Población por el Colegio de México, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Dentro de sus publicaciones podemos mencionar diversos temas de fecundidad, mortalidad infantil, violencia social, suicidio, y actualmente trata de personas, en particular explotación sexual infantil. Entonces le doy la palabra al doctor. Bien, antes que nada agradezco la invitación por la oportunidad de poder reflexionar con todos ustedes y de poder contribuir con el trabajo que hemos desarrollado en la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales a partir de 1996 con el estudio de la violencia social en sus diversas manifestaciones. Como les decía, en la actualidad estamos con un proyecto que se inició desde el año 2001, en donde pudimos trabajar trata de personas, especialmente la explotación sexual comercial y no comercial infantil. Empezamos con apoyo de la OIT, haciendo un trabajo que ya está publicado en Ensenada y Tijuana, para poder ir analizando esta problemática que, bueno, no voy a entrar en la parte que ya se ha presentado y que me parece ampliamente, y que de alguna manera nos pone precisamente en una de las partes de esta problemática, que es la manifestación del crimen organizado hoy, como le hemos puesto a la ponencia, violencia social y trata de personas con fines de explotación sexual. En esos términos, nosotros visualizamos el crimen organizado principalmente hacia sus formas que ha adquirido, que son diversas. No hay que centrarnos solamente en la parte de narcotráfico, por más de que es lo que mediáticamente nos venden, sino también la parte que está absorbiendo el crimen organizado, que tiene que ver inclusive con actividad formal. Por ahí hay datos que se manejan y que hemos manejado también, en donde el ingreso que se obtiene el crimen organizado, buena parte, y hay estimaciones que van de 60 a 70%, se invierte en la economía formal. Estas manifestaciones son, como les decía, no solo el narcotráfico, tráfico de armas y, ojo, la trata de personas, tanto laboral como aquí se ha presentado, como de explotación sexual, es una de las fuentes que está lográndose y que el crimen organizado sistemáticamente va absorbiendo. Las extorsiones y los secuestros, etcétera. La estructura del trabajo la visualizamos rápidamente en dos partes fundamentales que tienen íntima relación, que es toda la problemática de la violencia social, y dos investigaciones que se han terminado, una sobre la explotación sexual infantil en el Distrito Federal, básicamente en la Merced, en la GAM y la Venustiano Carranza, y 4 municipios del estado de Morelos, que después lo veremos. Violencia social. Aquí hay que partir de la complejidad de poder de hacer una definición sobre violencia social.
están las definiciones, los conceptos, en la ponencia viene una discusión, y en esos términos la violencia social adquiere diferentes manifestaciones que se nutren precisamente de lo que se ha experimentado, y yo les podría decir, no de ahora, sino históricamente, como lo vamos a ver después también, en términos de que surge el cinismo, y cuando hablamos del cinismo, estamos expresando como un andamiaje político, ético y cultural donde existe un orden transgresivo. Es decir, cuando estamos hablando de esto, nos estamos refiriendo precisamente a la conjunción, y lo llamamos acá como una ecuación entre el miedo, cinismo, corrupción e impunidad, como la ecuación que produce esa violencia. Las causas de la violencia social son históricas, nada más hay que recordar lo que estamos viviendo en términos de las ejecuciones, en términos del impacto que está teniendo los niños, las niñas, los adolescentes, y que una de las partes más ilustrativas es precisamente las cifras que se están obteniendo sobre los suicidios de esta población. Son genéticas, esta rama habrá que profundizar, se tienen algunos acercamientos, políticas, sociales, culturales, psicológicas. Y en esto no quiero decir que la actuación sea independiente, sino que hay rasgos estructurados precisamente que parten y forman a esa ecuación. Tipificación de la violencia. La violencia es autoinfligida, hablábamos del suicidio, hay una violencia de género, y hay una parte fundamental que inclusive aquí en el Instituto de Jurídicas se formó un núcleo para enfrentar la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños jóvenes, la violencia en la casa, la violencia en las calles, la violencia intrafamiliar, la violencia laboral, es decir, la violencia social en las diferentes manifestaciones que se va dando. La trata de personas en particular es una de las manifestaciones de la violencia social y que tiene que ver con el reclutamiento, transporte, compra, venta, uso de violencia, recepción mediante amenazas, albergue, traslado, secuestro y o fraude, coerción, servidumbre, trabajos forzados. En ese sentido, la trata de personas es una de las violencias tope, digamos. Aquí ya se dijo, no voy a entrar, pero me parece importante que la visualicemos precisamente como una de las partes de mayor violencia que se está ejerciendo, y cuando se trata de niños, niñas y adolescentes es una de las situaciones inaceptables. Dentro de los estudios que hemos realizado, les decía, vamos a presentar el del Distrito Federal, en términos de estos lugares ya mencionados, y de los 4 municipios del estado de Morelos. El objetivo fue analizar y caracterizar los factores enmarcados en la ruta crítica hacia la explotación sexual infantil en el DF y en el estado de Morelos. La muestra, aquí nosotros incorporamos 2 visiones fundamentales, que fue no solamente hacer investigación de víctimas, sino por los resultados que hemos ido obteniendo, también explorar a aquellos niños, niñas y adolescentes que están en riesgo, que están muy cerca de poder ser víctimas. La edad de los participantes de 3 a 25 años, esto les quiero aclarar, investigamos, entrevistamos, platicamos con ellos de mayores de 18 años, precisamente porque fueron víctimas o estuvieron en riesgo de ser víctimas de la explotación sexual infantil y de la trata de personas. El lugar de nacimiento de los entrevistados es diverso. En el caso que nos corresponde, el 58%, es decir, 58 de ellos nacieron en el Distrito Federal, y
vienen de diversos estados de la República. Tuvimos un caso de Costa Rica. Como ven ustedes, el tamaño de la muestra fue 100 entrevistas, 50 y 50, es decir, 50 de riesgo, 50 de víctimas. Daré algunos resultados rápidamente, antes de ver papeles. En términos de la experiencia sexual forzada antes de los 18 años, en riesgo, 6 sí sufrieron, 37 víctimas sufrieron, es decir, hay una relación estrecha entre ser víctimas y haber sufrido una experiencia sexual forzada. ¿Quién cometió ese abuso? Lo pueden ustedes ver. No lo pueden ver. Ya, ahora sí. Víctimas y riesgo. La parte más clarita, pues, del color son víctimas y las otras son en riesgo. Como pueden ver ustedes ver, la parte fundamental fue un desconocido o un familiar. Y dentro de los familiares aparecen primos, padrastros, tíos, padres, etcétera, ¿no? Actividad sexual en la que se encontraban las víctimas encuestadas, prostitución 96%. Aquí da más de 100% porque aparecían en una o en otra de estas actividades. Pornografía 36%, tráfico 4%, turismo 12% y trata 28%. Actividades por las que han ofrecido alguna remuneración, relaciones sexuales 90%, bailar 28%. En el caso de formas de contacto con los clientes, fíjense ustedes, ahí directamente en la calle, 48%, si es que no veo mal acá. Bar, teléfono propio, amigos, calle, contactos, taxi, no contestaron. Después, los resultados del estado de Morelos. Aquí vamos a presentar solamente algunos aspectos que nos parecieron relevantes. En la ponencia viene el análisis general. En términos de víctimas y en riesgo, 34 y 27. Aquí el tamaño de la muestra fue menor, precisamente porque hubo dos municipios donde no se encontró ni víctimas ni niños en riesgo, porque se iban a Cuernavaca o porque se iban a Temisco, que son dos de los municipios que estuvimos trabajando. Principales formas de violencia en el hogar de los menores. Te pegaban en tu casa como parte fundamental, te insultaban en tu casa, te humillaban en tu casa, te dejaban solo en tu casa, te obligaban a trabajar en tu casa. Relaciones sexuales. Hombres es la parte azul, mujeres el otro color. Vean ustedes, aquí tenemos sí 30% en ambos casos y no 70%. En el caso de vida sexual activa, hombres y mujeres, ahí están los resultados, también muy cerca en ambas situaciones. Tipo de trabajo, ambulantaje, empleado, servicio con algún familiar, faquir o espectáculo. Ahí, en términos de servicio y empleado en hombres, como parte fundamental. Factores de riesgo en las dos entidades de estudio, en los lugares donde fuimos, no es representativo para todo el Estado, sino simplemente para la parte que pudimos investigar. Factores familiares, ausentismo de la madre o del padre, familia disfuncional o desestructurada, presencia de violencia física, psicológica y sexual, antecedentes, abandono de la primaria, trabajo infantil. Factores emocionales encontrados, baja autoestima, rasgos depresivos, carencias afectivas, situación actual, consumo de drogas, situación de calle, pasado y presente, explotación sexual, pasado y presente, manejo de pensamiento concreto y no darse cuenta de su realidad.
Eso, fíjense ustedes que actualmente estamos investigando 4 municipios o 5, depende de si nos alcanza, del estado de Hidalgo. Aquí, principalmente porque estuvimos viendo la presencia digamos, no solamente de explotación sexual, sino de niños en situación y en calle. Pensamos que este estudio va a dar elementos muy importantes, tanto cuantitativo como cualitativo. Algo que se me pasó decirles es que nuestro estudio es cuantitativo, no representativo, pero sí cuantitativo de las gentes que estamos investigando, del tamaño de muestra, y fundamentalmente el trabajo que se desarrolla es cualitativo, es decir, se profundiza a nivel no solamente de cuestionario, sino inclusive se trabaja con grupos focales en donde los niños intervienen y realmente podemos reconstruir situaciones que nos parecen fundamentales. Que vean, no me presionó, pero me fui así. La ponencia está para ustedes, así es que conclusiones. Antes nada más les diré que terminamos el trabajo de Hidalgo, le calculamos en estos días, es decir, en este mes, principalmente por lo que señalaba Samuel, en términos de que efectivamente si se les quiere encontrar, pues diciembre no es muy conveniente y vamos a terminar Hidalgo y a partir de enero estaremos en varios municipios del Estado de México. Estamos formando, digamos, un análisis de este tipo de problemática en los diversos entidades federativas que están colindando con el Distrito Federal. Nos faltaría Puebla, esperemos que haya recursos y tratar de completar lo que hemos llamado el cinturón conurbado con la presencia del Distrito Federal. Conclusiones. Las condiciones de riesgo en las que se encuentran los menores son diversas, desde una falta de acceso a los servicios de salud hasta condiciones referentes al trabajo infantil, incursión en distintas formas del narcotráfico, entre ellas la trata de personas principalmente con fines de explotación sexual. Es necesario el combate a las redes de trata de personas nacionales e internacionales, desde sus líderes, cambiar la cultura de la muerte y algo muy importante, el rompimiento de esas redes, porque pasa lo que estamos viendo con el golpe a los líderes de estos que han caído del narcotráfico. En horas empieza la violencia para poderlo sustituir. Es decir, hay que acabar con toda la estructura si se quiere realmente enfrentar este tipo de problemática. Cambiar la cultura de la muerte, de violencia, la del sistema patriarcal de comercialización de los cuerpos como objetos desechables, que hoy día viven los adolescentes por una cultura basada en la concepción de comunidad, respeto, tolerancia, acceso a la información y ejercicio responsable de su libertad y su sexualidad, así como la construcción saludable de las mismas. Es indispensable educar a los menores para sobrellevar y resolver sus dinámicas sociales, noviazgo, amistad, núcleo, familiar, trabajo, ciudadanía, etcétera, de manera saludable y efectiva, sin la necesidad de desembocar en soluciones violentas para luego poder extrapolarlo a otras áreas que permitan la disminución de estas problemáticas sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Agradecemos al doctor René Jiménez, no solo por su participación en este evento, por presentarnos este trabajo, sino por ajustarse al tiempo, que me hace a mí la tarea un poco más amigable. Ahora me gustaría presentarles a ustedes a Nayeli Ramírez. Ella tiene experiencia en el ámbito del desarrollo social, la participación ciudadana y los derechos de la infancia. Actualmente es directora de RIDICI Intervención Social, coordinadora del programa de Infancia en Movimiento, consejera del Comité de la Ley de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil,
consejera de Programación de Radio Ciudadana del IMER, es consejera suplente del rubro de Infancia y Adolescencia de la Junta de Asistencia Privada, integrante de la Mesa Social contra la Explotación Laboral Infantil e integrante de la Mesa contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes. Angeli, adelante. Gracias. Para que no me la apliquen, voy a leer, que ya traía yo el tiempo. Relata Rosa Montero en su Historia del Rey Transparente. Vienen todos muy pegados unos a otros, enarbolando sucios y desgarrados estandartes con la cruz, aunque algunos solo llevan simples palos con un trapo blanco atado a la punta. La inmensa mayoría son campesinos, lo sé, les reconozco, una muchedumbre de gente paupérrimas, descalzas, desarrapadas, agotadas. Muchachas adolescentes que cargan niños pequeños en sus brazos, chiquillos de 10 años arrastrando los pies. Casi todos los cruzados, es cierto, son muy jóvenes, apenas han rebasado la pubertad. Hacia 1212, alrededor de 30.000 niños y adolescentes se dirigían a Tierra Santa. Integran esta cruzada de los niños habitantes de Francia y Alemania, pubertos sin futuro y también vagabundos y prostitutas. La mayoría muere de agotamiento, sed, frío o hambre antes de dejar tierras europeas. Solo 7.000 son llevados a Argel o a Alejandría para ser vendidos como esclavos. Se calcula que sobrevivieron 700 niños frente a los miles que habían partido. La historiografía moderna indica que este episodio tiene mucho de leyenda. De hecho, la versión más sólida es la que refiere que esto se refería a grupos campesinos desplazados y vagabundos, entonces conocidos como pueri, de latín niños, que se unían a la cruz cristiana, por lo que al recoger los testimonios se pensó que pueri correspondía a niños de verdad y no a la valoración despectiva hacia adultos marginados. Lo cierto es que fue una crónica sumamente popular durante la Edad Media. Nadie tendría por qué sorprenderse. Niños y adolescentes participando en una guerra o entregados a la esclavitud y explotados eran parte de un escenario normalizado. La explotación está documentada desde la antigüedad. La prosperidad griega y romana se basaba en las manos esclavas, en la manufactura, la agricultura, la minería, la guerra y la servidumbre doméstica, transformados hacia la Edad Media en siervos de la gleba. Con la era colonizadora surge la esclavitud y se consolidan los mecanismos modernos de explotación. Durante todos esos siglos, la explotación era su vida natural, tanto para el que era explotado como para el que era el explotador. Todavía en el siglo XVIII, en pleno auge del pensamiento ilustrador, amplios sectores de la burguesía hacían frente a lo que denominaban excesos de la revolución, a través de filósofos como David Hume, quien afirmaba que los gobiernos deberían basarse en el derecho al poder y el derecho de propiedad, y que en estos principios se fundaba también la autoridad de los pocos sobre los muchos. Al igual que Aristóteles asumía la esclavitud como resultante de la naturaleza, Hume asume la vida burguesa como propia de la naturaleza humana. Tanto Aristóteles como Hume expresaron a su manera la justificación de la explotación. No es sino hasta el siglo XIX que el imperativo kantiano que describe al hombre como un fin final y que prohíbe tratarlo como mera cosa, y los preceptos de los idealistas alemanes se amalgaman para generar la categoría de explotación económica como alienadora y enajenadora, y en general una corriente dominante que la desnaturaliza y que le empieza a ubicar como socialmente abominable. A esto se suman informes como el de la industria del carbón en Inglaterra, que evidencian el empleo de mujeres y niños, los horarios excesivos de trabajo, las malas condiciones sanitarias, generando un movimiento de moralidad y humanidad que obligó al desarrollo de las legislaciones sociales y la atribución negativa de la explotación humana. Han transcurrido 2 siglos de repudio social a la explotación. Desde hace apenas 28 años, la esclavitud está legalmente extinguida en todo el mundo. Sin embargo, las exposiciones que me precedieron dieron cuenta de nuevas modalidades de explotación y esclavitud y de viejas modalidades disfrazadas de nuevas. Y es que, siguiendo a Bustelo, las niñas, los niños y los adolescentes son por antonomasia los que no tienen poder, y por lo tanto el traje de explotados está hecho a la medida de su condición.
Ese mismo autor, siguiendo a Foucault, refiere que con relación a los niños, la biopolítica puede ser pensada como tanatopolítica, o sea, la negación de la vida. Según datos del Consejo de Seguridad de la ONU, entre 1996 y 2006 murieron poco más de 2 millones de niños en conflictos armados. 4 millones están desaparecidos. 6 millones han resultado heridos o discapacitados. Entre 2003 y 2006, 14 millones se han visto obligados a desplazarse y anualmente entre 8 y 10 mil mueren y resultan mutilados por minas de tierra. Son también los niños y las niñas las primeras víctimas de las guerras. Durante las últimas 2 décadas, el 90% de las muertes relacionadas a conflictos armados en todo el mundo han sido civiles y en un 80% de las víctimas han sido mujeres y niños. En el lenguaje militar esto se denomina daños colaterales. Esos hoy tan comunes en México, con estimaciones de entre 1.060 y 1.200 niñas, niños y adolescentes muertos del 1 de diciembre del 2006 al 30 de octubre del 2010, y entre 30 y 50.000 huérfanos y miles de desplazados. Tan solo cerca de 70.000 infantes han abandonado Ciudad Juárez. En el mundo, unos 300.000 niños participan activamente en 30 confrontaciones bélicas. Todos ellos son reclutados para la guerra con la instrucción de matar, que involucra inducción al odio, la satanización del otro, el predominio de la intransigencia. En México, las leyes marciales prohíben el reclutamiento de menores de edad. Preocupa, sin embargo, que entre el 2007 y el 2009, 3.862 adolescentes de entre 16 y 17 años realizaron su servicio militar de manera anticipada. Al menos en 2009 la Secretaría de Defensa Nacional reportó haber incorporado a labores de limpia de plantíos de amapola y marihuana a 314 jóvenes, por lo que nadie nos asegura que alguno de estos menores de edad no haya sido involucrado en este tipo de actividades que forman parte de la lucha contra el crimen organizado y los carteles del narcotráfico. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado está documentado en nuestro país desde hace casi 2 décadas. Hacia finales de los 90, las serranías de Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Durango y Guerrero se llenó de historias infantiles y adolescentes de incorporación a cárteles. Municipios como Badiraguato en Sinaloa eran el paradigma de la opción de vida narca. Hoy vivimos un escenario en donde todo esto se ha extendido en territorio y en número y en dimensiones. Hoy los medios acuñan términos como niños sicarios, narconiños. No sabemos cuántos menores de edad están siendo reclutados por el crimen organizado. Las estimaciones oscilan entre 25.000 y 40.000. Investigaciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública indican que en solo 3 meses, el crimen organizado es capaz de reclutar una persona. Dependiendo de la edad, empiezan como vigilantes, después se hacen chivos y dependiendo de sus habilidades pueden ser contratados como sicarios con tan solo 16 años. En Juárez, la edad promedio de reclutamiento bajó en 5 años de entre 14 y 16 años a 12 y 14 años de edad, y en esa misma ciudad se documenta incremento de mujeres adolescentes en ese proceso. A estas ciudades plagadas de factores que hacen que la población infantil sea fácil presa de la explotación del crimen organizado, como son una oferta educativa que falla en la cobertura, pero sobre todo falla en la pertinencia, transporte inadecuado, viviendas promotoras de hacinamiento, ausencia de opciones culturales y recreativas y con un déficit de adultos educadores. Hay que sumar a la población infantil migrante, en donde la movilidad actúa como un factor de riesgo. Según la encuesta de menores migrantes no acompañados 2009, en ese año se registraron 15.993 menores de edad repatriados no acompañados. El 85% era hombres, la mitad contaba entre 13 y 16 años, 43% 17 años, 3% entre 6 y 12 y 1% menos de 5 años, 125 niños. 295 de estos reconocieron que emigraron para traficar drogas y personas, lo que representa un incremento significativo con relación a los 173 repatriados del 2008 que señalaron su colaboración con bandas criminales.
Por su parte, el reporte de enero y junio del 2010 acumulaba 8.340 menores de edad repatriados, de los cuales 3.14%, 261, aceptaron su participación en esas actividades. Sin contar con información estadística a este análisis, hay que agregar los levantones de migrantes internos como son los jornaleros agrícolas y los migrantes centro y sudamericanos que atraviesan nuestro país, tal y como muestra la pasada matanza de 72 de ellos en Tamaulipas. Hoy además sabemos que se trata de delincuencia organizada transnacional, que además de droga está involucrada en tráfico de armas, personas y sus órganos, las falsificaciones, el contrabando, la extorsión y los préstamos. Tanto la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 33, como el Convenio 182 sobre la provisión de las peores formas de trabajo infantil, en su artículo 3, señalan la obligación del Estado de evitar el reclutamiento por el narcotráfico de niños, niñas y adolescentes, y a todas luces estamos fallando. El Código Penal Federal no tipifica el reclutamiento y el alistamiento y la utilización de niños menores de 18 años para participar en hostilidades. Por otro lado, se requiere de información sobre el número de niños reclutados por estos grupos criminales armados. En este caso, el gobierno mexicano reconoce el pasado agosto, en el marco de los cuestionamientos del Comité de los Derechos del Niño relacionado al informe del protocolo facultativo de conflictos armados, que no tiene datos sobre el particular. Es necesario prestar atención en este aspecto, en el marco del precedente que establece el Consejo de Seguridad a través del Grupo de Trabajo sobre Niños en Conflictos Armados, ya que a pesar de la posición del gobierno colombiano, respalda la inclusión en el informe del Secretario General sobre el país del 2009 del análisis de nuevos grupos armados ilegales, incluyendo a las organizaciones criminales, a pasar de su estructura no militar. Es de suma importancia recordar que la ley debe centrarse en los criminales y no en los niños y adolescentes explotados por estos. Es necesario atajar las salidas revictimizadoras, como las planteadas recientemente por los senadores, que ante la oleada de violencia que hemos vivido en las pasadas semanas, responden con el planteamiento de reducción de edad penal, contraviniendo no nada más los instrumentos internacionales antes señalados, sino también todas las recomendaciones que al respecto están haciendo las Naciones Unidas. Se requiere de manera urgente poner fin a la tragedia de lo que denominamos ciudades fuera de control. Las peores formas de explotación en el marco que nos ocupa se están produciendo en estos entornos urbanos controlados por grupos delictivos. De no estar ahora, este problema empeorará en las megaciudades del futuro. El problema no se puede resolver se debe resolver con políticas integrales y pertinentes en los barrios y las colonias. En mi opinión, se requiere una estrategia adecuada para la edad. E, de educación, D, de desarme, A, de acompañamiento, D, de desmovilización. A la edad de estos niños, niñas y adolescentes. Concluyo retomando la primera leyenda. Todos conocen el cuento de los hermanos Grimm de la flautista de Hamelin. Hay, de todas las versiones de dónde saca este cuento, hay una versión que dice que exactamente lo saca de la leyenda de los cruzados niños. Y la reflexión que les dejo es, hoy tenemos un flautista y una música que nos está ganando. Nos está ganando con una música que le dice a los niños, a las niñas y a los adolescentes y a la sociedad en general, que la violencia es la mejor forma para construir masculinidades. Que la violencia es el mejor mecanismo de relación y de resolución de conflictos. Que la violencia es un atributo de triunfo social. Nos está ganando con una música en donde el mensaje es que todo se vale, que no hay consecuencias. Nos lo gana en la escuela, cuando los maestros permiten copiar para poder sacar mejores calificaciones en enlace. Nos está ganando con este mensaje de corrupción e impunidad cuando nuestros diputados esta semana justifican el no tener un consejero del IFE, haciendo truculentos con la ley, interpretándola para decir que no y no asumir que no cumplieron la ley. Nos la está ganando cuando todos los días vivimos y justificamos la corrupción. Nos las está ganando en todos los hogares o en la mayoría de ellos, en donde la exclusión social, los factores que analizamos al principio, lo que están provocando es familias dedicadas al trabajo, mujeres que duermen 4.5 horas al día,
No, pinches. ¡Borren eso de la grabación! 4.5 horas al día, con traslados en ciudades que implican 3 horas, y en donde entonces los hogares hay un déficit de reglas, hay un déficit de formación en donde tenemos que aprender, y el mensaje y la música que tenemos que cantar es que no podemos permitir la impunidad, y que las cosas tienen consecuencias, y que nosotros, los adultos, somos los que tenemos que cantar esa música, porque si no, ellos nos están ganando con la flauta. Muchas gracias. Graciela, muchísimas gracias por la participación. Creo que nos quedó a todos claro el mensaje. Muchas gracias. Diría Freud. Exactamente. Ahora les voy a presentar a Gerardo Sauri Suárez. Gerardo es pedagogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios superiores en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de Chicago. Ha participado en diferentes ámbitos de trabajo en materia de derechos humanos, en particular con el tema de infancia, desde el cual se articuló en diferentes agendas de política pública, tanto a nivel federal como local, en temas como ciudadanía, libertad de expresión, migración, derechos sexuales y reproductivos, trata de personas, diversidad sexual, medio ambiente, entre otros. Formó parte del Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil. Desde 2007 forma parte del Consejo Ciudadano del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, además de formar parte del Comité Coordinador para la Elaboración de Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del DF. Es fundador de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que está integrada por más de 60 ONGs mexicanas de 14 estados de la República, dedicadas al trabajo con infancia, de la cual fue director ejecutivo hasta enero del presente año. Gerardo, la palabra es tuya. Muchas gracias. Buenas tardes. Me toca este cierre de jornada de mediodía para que puedan ir a comer. Supongo que ya hace hambre. Y primero que nada quiero saludar a la gente de allá arriba. No me refiero a la del cielo, sino al piso de arriba, que pues como mucha gente no ocupa aquí, están allá viendo la sesión. Así que muchos saludos a la gente de allá por su paciencia, por escucharnos. Y a nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quiero reconocer este importante segundo congreso y agradecer, por supuesto, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a Save the Children y a Fundación Telefónica por este esfuerzo para obligarnos a esta reflexión que nos parece importante. La Comisión tiene una particular preocupación por la problemática de la trata. Ustedes recordarán que apenas hace unas cuantas semanas se emitió la recomendación 04-2010 justamente por trata de personas, en este caso mujeres, en centros de detención femenil. En contra de estas personas participaron autoridades de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, de la Secretaría de Gobernación a cargo de los reclusorios y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que tardó más o menos un mes en deliberar la aceptación de la recomendación, pero lo ha hecho ya. Yo les sugiero que descarguen de la página de la Comisión esta recomendación. Me parece que es una de las primeras que se hacen utilizando la figura de trata de personas en el marco jurídico. No es un ejercicio pequeño. Ustedes saben que la trata de personas son delitos difíciles de demostrar y de articular con toda una cantidad de fenómenos que también están vinculados a la misma. Entonces la Comisión ha hecho un esfuerzo importante para hacer una interpretación lo más amplia y garantista del marco internacional de los derechos humanos en beneficio de las personas que están en reclusión. Y un poco lo que trataré de hacer en este tiempo es articular la reflexión de la mesa sobre delincuencia organizada en torno a las debilidades estructurales de los sistemas de protección de los derechos de la infancia. Delincuencia organizada, de hecho lo comentaba con Mónica cuando platicábamos de este evento. Hay criminólogos como Mario Arroyo
que cuestionan el uso de crimen organizado y cómo se ha ido incorporando en el lenguaje mexicano, exportado, más bien importado del inglés del organized crime, mi inglés no es el mejor pronunciado, pero que se transforma de manera distinta cuando se observa en el marco jurídico mexicano. Estaríamos hablando más bien de delincuencia organizada. Los crímenes serían algún tipo de delitos en específico desde esta visión. Entonces, cuando hablamos de delincuencia organizada, la preocupación que tenemos es que se ha venido construyendo una visión maniquea de la delincuencia organizada, es decir, allá están los delincuentes, allá están los malosos, ¿se acuerdan que había alguien que así los nombraba? Y de este lado están las personas buenas, decentes y honorables. Creo que lo que de alguna manera René nos muestra en su investigación es que la dinámica que involucra los actos delictivos y la violencia en contra de la infancia es una dinámica mucho más estructural y compleja que estas visiones maniqueas de los buenos y los malos. Pero otro de los graves problemas es que esta visión, que está muy posicionada ya en los medios de comunicación, en los discursos oficiales, es una visión que de alguna manera invisibiliza el marco de derechos humanos y sobre todo la responsabilidad del Estado de garantizarlos integralmente y dentro de estos la seguridad. Es decir, por ejemplo, en el caso de asesinatos contra periodistas se dice que el principal enemigo, los principales responsables son la delincuencia organizada. Las informaciones que existen por parte de organismos en esta materia nos muestran que el 70, 60, depende del Estado, se trata todavía de autoridades y en algunos casos vinculadas con grupos de delincuencia organizada. En el caso de la explotación sexual comercial, este gráfico lo que trata de mostrarnos es que hay distintas formas a través de la cual participan individuos en la delincuencia que tiene que ver con la trata de personas y con otras formas de explotación. Por ejemplo, podemos encontrarnos, y yo creo que esta investigación que me gustará conocer de René más a fondo, seguramente dará algunas pistas en ese sentido, hay participación directamente de individuos que incluso pueden ser familiares. Es decir, familiares que en un estado, por ejemplo en Morelos hemos sabido de casos en donde las propias mamás ofrecen a los turistas, a quienes tienen sus casas, a los niños en una adopción irregular porque se encuentran en un contexto de extrema pobreza, porque están dispuestas a sacrificar a su hijo, incluso o su hija, porque está sufriendo abuso sexual por parte del padre y eso no lo va a denunciar. Es decir, una serie de dinámicas muy complicadas que lo que nos van a mostrar que en esos entornos muy locales no existe prácticamente una institucionalidad que observe lo que está pasando con un niño, incluso cuando es trasladado de un territorio a otro. Hay también lo que yo denominaría una filantropía delictiva, que puede ser de carácter local. Ustedes saben que también la comisión está en el caso de los elegidos de Dios, que fue denunciado por organizaciones de sociedad civil, en particular por el Caracol, y posiblemente se emite una recomendación sobre este caso, que es al parecer todavía de carácter local. Pero mañana mismo tenemos un evento, por esa razón no podré también estar en el foro, me reemplazará una colega. Tenemos un evento en donde daremos cuenta sobre el seguimiento a la recomendación 04-2009 que tiene que ver con Casitas del Sur, y ustedes saben que esta es una red nacional y posiblemente internacional, de la cual todavía estamos esperando que las autoridades nos den respuestas mucho más contundentes, y que podrían, en el mejor de los escenarios, actuar bajo el supuesto de que están salvando a niños de familias perversas, dándolos en adopción irregular a familias, no sabemos si a través de un intercambio económico o simplemente de un trueque ideológico religioso, estarían colocando a estos niños en familias honorables, cristianas, con capacidad económica, digamos. Es decir, hay detrás de esto una aparente bondad caritativa, pía, etcétera, etcétera, pero también lo que nos hemos encontrado a lo largo de los años es que pueden ser organizaciones que utilizan presupuestos religiosos para un adoctrinamiento que les vale una posibilidad
de influir de manera determinante tanto en personas como hasta en donantes y las personas que pueden recibir en adopción, pero en efecto con fines de lucro. Entonces, este tipo de organizaciones en algún momento podrían ser calificadas también como una forma de delincuencia organizada, de acuerdo a nuestro marco jurídico vigente. Y sin embargo, muchas de estas pueden ser que parezcan de los mecanismos de supervisión. Lo que ha ocurrido con el caso de la guardería ABC, el caso de los elegidos de Dios, el caso de Casitas del Sur, nos muestra nuevamente la deficiente institucionalidad construida en este país para, a pesar de todos estos incidentes que son gravísimos, que están provocando, por ejemplo, en donde nos hemos encontrado con Nayeli en el Senado de la República, sabemos que hay 5 propuestas de distintos partidos y otra de la Federación para regular los albergues, pero todavía eso no se traduce en mecanismos que a 20 años de vigencia de la convención que estamos a punto de cumplir el próximo 20 de noviembre, no se han traducido en mecanismos de protección suficientes para garantizar los derechos humanos de niños y niñas. Y por otro lado, podríamos tener entes públicos locales, no necesariamente actuando con protección de parte de autoridades de alto nivel, pero que de alguna manera han encontrado los resquicios de oportunidad para actuar de manera delictiva en contra de personas en específico. La recomendación 04-2010 que les acabo de mencionar, del caso de los reclusorios, pudiera ser un caso ejemplar de cómo la falta de supervisión, la falta de condiciones adecuadas y de una vigilancia apropiada en el caso de reclusorios femeniles facilita que algunas autoridades se hayan involucrado en la trata de personas. Por ejemplo, esto de permitir que en los baños de los juzgados se pudieran sostener prácticas sexuales obligadas, por supuesto, y concertadas por ciertas autoridades. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una base que opera sistemáticamente, cotidianamente, y que está invisible a los sistemas que existen actualmente, construidos desde más o menos finales de 1940, y que no han tenido una renovación fundamental para dar cuenta de los derechos de la infancia. Otro piso, evidentemente, es el que más llama la atención por parte de la ciudadanía, gracias a que los medios de comunicación están insistiendo en ello, y además de que se ha declarado que estamos en guerra contra estos grupos en particular. Y son los grupos de delincuencia organizada con mercados diversificados, es decir, y que pueden ser tanto de carácter nacional como de carácter internacional. Estamos hablando de que, de acuerdo a algunos analistas, la delincuencia organizada, estoy muy cerca, ¿verdad? La delincuencia, y yo me sigo, en vez de alejarme los 5 centímetros que dicen que deben alejarse. Bueno, los grupos de delincuencia organizada que parecía tenían un control territorial del trasiego de drogas, principalmente hacia los Estados Unidos, y que posteriormente comenzaron a tener también una participación importante en la venta de drogas dentro del país y la promoción del consumo de drogas dentro del país, por ejemplo, a través de dinámicas como el narcomenudeo, y en este pleito de plazas públicas que parece que también ahora ha arribado al escenario nacional y que ya no necesitamos casi explicarlo porque todos los días estamos viendo el conteo de estas cosas, en este pleito habría grupos que han encontrado no solamente el tráfico de drogas, sino también de armas y la trata de personas, en particular la explotación sexual comercial hacia niños y niñas como uno de los mercados de oportunidad. De hecho, sabemos que a nivel mundial se encuentra en tercer lugar de los más rentables en este tipo de delitos. Este tipo de delincuencia, evidentemente, es una delincuencia que preocupa mucho. ¿Por qué? Porque si el Estado no ha tenido la capacidad de erradicar
La explotación sexual que se comete en estos niveles que les acabo de describir, es decir, el que ocurre en la comunidad, en la familia, en centros, albergues religiosos o no religiosos, por parte de entes públicos locales, por ejemplo, la pregunta es si tiene la capacidad de respuesta para combatir la trata de personas que está siendo llevada por la delincuencia, que tiene una capacidad de cooptación, un poder económico enorme y además, por lo que parece, también un poder destructivo terrible, que puede someter de una manera distinta y mucho más cruenta a niños, niñas y adolescentes. Y en este sentido, por supuesto, una de las grandes demandas es que la política de seguridad nacional tiene que combatir de manera contundente también la trata de personas. Si ustedes se fijan, el debate está centrado, en primer lugar, en el trasiego de drogas, en segundo lugar, está centrada en el tráfico de armas, sobre todo de Estados Unidos hacia México, aunque no observamos mucho la dinámica del tráfico de armas de México como un centro de distribución, pero también de arribo de armas del sur y de otros lugares, del Golfo, por ejemplo. Y en este sentido, la trata de personas queda desdibujada. La cantidad de energías, de esfuerzos, etcétera, por ejemplo, para hacer mapas de delincuencia organizada que están operando en el tráfico de drogas o de armas, no parece ser la misma que la que tenemos frente a la trata de personas. Voy a decir un ejemplo. Los periódicos todos los días nos documentan, nos han educado y nos han dicho que hace unos días cayó uno de los grandes capos, que era el que controlaba el cartel tal, y que estaba aliado y se había peleado, y además hay historias, etcétera, etcétera. Es decir, se saben nombres, se saben actores, se saben redes sociales, etcétera, y además redes regionales y vínculos internacionales que se tienen en este tipo de cosas. En el caso de la trata de personas, esos mapas delincuenciales no están construidos todavía. Tenemos visiones borrosas. Entonces, no solamente estamos ante un fenómeno sobre el cual se produce muy poca estadística, sino estamos ante un fenómeno ante el cual se produce muy poca información de inteligencia policíaca. ¿Qué nos muestran todo esto? Y siempre uno se queda, yo hice 6 acetatos, dije 6 acetatos, es fácil que los veo, pero bueno, va a estar en la ponencia, como dijo René. Lo que nos muestra entonces es que la delincuencia organizada opera en la trata de personas aprovechando las debilidades que existían históricamente de parte del Estado, ya sea por ausencia, ya sea por omisión, ya sea por colusión, y esto es importante porque ha habido sospechas de que incluso autoridades de alto nivel, como nos muestra el caso Lidia Cacho, podrían estar involucradas por lo menos en la protección a gente de mucho poder político y económico. También la existencia o la ausencia de políticas públicas es un factor que nos recuerda la responsabilidad del Estado, tanto a nivel local como estatal, federal e internacional. La débil institucionalidad entonces nos muestra que en este país existirían por lo menos 3 entornos fundamentales de alta discriminación. Yo no quiero entrar a ese debate porque no me da el tiempo, ya tengo menos de 3 minutos. Es necesario repensar el concepto de discriminación frente al concepto de exclusión social. Me parece que no necesariamente hablan de lo mismo, pero bueno, eso lo dejamos para otro debate. Tenemos a niños y niñas fuera del entorno familiar, migrantes, jornaleros, poblaciones callejeras, etcétera. Tenemos a niños y niñas dentro de instituciones de cuidado educativas. Esto es bien importante. Recordemos que niños en guarderías, en preescolares, incluso de familias con alta capacidad económica,
han sido víctimas de trata y de abuso, de explotación sexual comercial, por esta ausencia de institucionalidad capaz de verificar la calidad de los servicios que se brindan. Entonces, no solamente son las instituciones penales o los albergues, sino también instituciones educativas, espacios en donde los niños pueden ser explotados de distintas maneras. Y, por supuesto, ya se ha mencionado, niños y niñas en entornos familiares, comunitarios, discriminados, etcétera. Yo quiero finalizar con esta reflexión como una gran conclusión, porque la Comisión de Derechos Humanos, como muchas otras organizaciones en el país de derechos humanos, muchas organizaciones no gubernamentales incluso, se ha manifestado por la preocupación de la política de seguridad pública y, por supuesto, por la presencia del Ejército ante este escenario que hemos descrito. A veces las autoridades federales entienden, o quisieran entender, que esto es una convocatoria a no hacer nada. Y esto es algo muy equivocado. Lo que se está planteando es un cambio de paradigma. Transformar, y aquí están estos dos pequeños modelos en la figura que observamos, en la parte, me parece que es derecha de sus pantallas, ustedes pueden ver que el modelo actual es un modelo que concentra una gran cantidad de energías, atención y recursos en las estrategias de seguridad pública, como el mecanismo central que va a desencadenar la protección de la economía. Y ayer escuchábamos el debate de quienes dicen, no es cierto, los mercados no se han, las empresas no se están yendo de México por la inseguridad, al contrario, están viendo a México como un país altamente atractivo para la inversión. Y puede ser cierto, hay países que nos muestran que entornos altamente violentos y conflictivos no necesariamente pueden alejar a la inversión pública, a la inversión privada, perdón. Pero además se considera que esto, acuérdense, en este modelo va a dar como resultado políticas sociales. Entonces, el énfasis en las políticas sociales de las que, por ejemplo, Mónica hoy nos habló, es muy pequeño. Cuando hablamos desde organismos como la Comisión de Derechos Humanos, en el caso de un cambio de paradigma, es porque creemos fundamentalmente que los derechos humanos hablan de un nuevo modelo de democracia, generan dinámicas económicas equitativas y entornos libres de violencia. Y esta es la política que queremos acompañar, pero que también queremos que el Estado se haga responsable como signante de los tratados internacionales como son la Convención sobre los Derechos del Niño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Perdón por correr de esa manera, pero exacto. Acá tenía el mediario. Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas. Lo que les ruego a los ponentes es que reduzcan el tiempo de respuestas a 2 minutos, por favor, cada uno. Ya les pasé sus preguntas, así que ustedes harán mejor la síntesis que yo. René, por favor. Voy a tratar de relacionarlas porque 2 minutos está complicado. Lo primero que quiero decirles es que si bien en la portada aparecemos María de Jesús Gómez Zárate, Marina Velasco Castillo y un servidor como los que elaboramos la ponencia, esto es producto de un trabajo colectivo donde accionamos psicólogos, sociólogos, actuarios, etcétera. Voy a empezar por tratar de contestar esta pregunta de Gerardo en la diversa situación que se da de explotación. Dos ejemplos muy rápidos. Uno, en un caso encontramos 2 niñas ya en una organización de atención que eran explotadas por la madre y los hermanos mayores eran los vigilantes. En el otro caso, encontramos en la garita de San Isidro, en Tijuana, encontramos a niños que se habían escapado de Mexicali, se habían ido a Tijuana, y ellos mismos habían organizado
su grupo, que era de alrededor de 30 niños que trabajaban diferentes turnos y que obviamente para poder estar independientes pues tenían que pagarle a la policía. Y estaban trabajando prácticamente todo el día en la cola que se hizo después del 11 de septiembre, no solamente en términos de atender a los que querían cruzar, sino inclusive como enganche para distribución de droga. ¿Cómo apoyar a las organizaciones sociales para combatir el narcotráfico? Me supongo que la trata de personas en las zonas rurales, desde el ámbito académico. Y esto lo quiero decir porque lo que nosotros pretendemos no es hacer la investigación y dejarla en el escritorio y cumplir con la serie de exigencias que hace la academia, sino que esto no solamente llegue, sino presentarlo en todos los ámbitos posibles para interactuar y efectivamente construir esas redes que de la academia puede surgir diagnósticos, análisis y propuestas. ¿Por qué no funcionan los esfuerzos gubernamentales? Rápidamente, simple y sencillamente porque no hay una política integral de atacar el problema de la explotación sexual y la trata de niños, niñas y adolescentes. Se hacen esfuerzos que inclusive son repetidos en una y otra instancia, pero no hay esa visión integral de que este es un problema que no se puede resolver solamente con afiches o con cartelones o dando determinadas becas. No se tienen datos de cuántos niños intentan cruzar la frontera norte. Efectivamente, los datos, como se planteó acá, son endebles, máxime que se trata de situaciones que muchas veces tienen que ver con clandestinaje, secuestro, en fin, de las diferentes formas. ¿Qué se hace, eso lo quiero leer porque me parece muy importante, qué se hace o qué se recomienda hacer con los niños que venden droga en las escuelas? Los directores no actúan, lo ocultan por ser negativo a su escuela. A mí me parece que dentro de estos análisis, de estas propuestas, también tiene que integrarse a esos niños que no se tiene que ver ya como delincuentes, sino que son niños que pueden ser atendidos y pueden ser incorporados a determinadas acciones y viéndolos ya como víctimas también. Yo creo que si hacemos este tipo de acciones, no solamente de atención, sino preventivas, podemos estructurar soluciones a mediano y largo plazo. Muchas gracias. Sí, rápidamente aquí me hacen una aportación con relación a que me faltó mencionar que también parte de estos factores y esta música que sí canta están los factores de exclusión social, estos que hablan de un salario mínimo de 57 pesos, ¿no? Y diarios en contraparte a propinas, trabajo informal de niños y adultos igual, que genera muchísimo mayor recurso, ¿no? Preguntan aquí sobre cómo poder hacer iniciativas, hacer llegar iniciativas a la Asamblea Legislativa para la erradicación de la trata y de mecanismos de violencia y formas de violencia. En el DF sí tenemos varios espacios. Está la red que articula cosas y que hace incidencia en políticas públicas, pero también está el Fundar, que son organizaciones que trabajan en cabildeo político, pero también tenemos un mecanismo que es el del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde hay organizaciones donde podemos acercarnos igual, porque están sentados legisladores y está sentado el gobierno del Distrito Federal como para poder ir arrancando cosas. Yo los invitaría, a acercarse a este tipo de plataformas de incidencia política pública para esto y para muchas otras cosas más. Y finalmente, aquí una anónima, plantea que felicita al espacio y tiene la preocupación de dónde más
se puede trabajar, qué se puede hacer más, que son estos los únicos espacios que tenemos para reflexionar y para hacer cosas. No, yo creo que estos espacios que cada vez se llenan más, ¿no? Estos espacios que cada vez tienen mayor interés de todos, de más y más gente para reflexionar, para trabajar, para hacer un alto en el trabajo y volver a regresar, son espacios que tendríamos que reproducir muchísimo más y no nada más en congresos, ¿no? Creo que necesitamos más trabajar en alianzas, en red, saber que no estamos solos, ¿no? Y eso creo que fortalecerá a la larga lo que podemos hacer como sociedad civil y como sociedad civil organizada. Bueno, yo tengo 4 preguntas. Una sobre cuándo es el informe, en dónde es el informe de Casitas. Mañana a las 11, Avenida Universidad 1449, en la Comisión de Derechos Humanos, Metro Viveros, del Distrito Federal, por supuesto. Pero vengan acá también, por favor. Porque si no, Mónica y Maripina me van a matar por estar haciendo comerciales. ¿Qué está pasando con los niños involucrados en la guerra contra el narcotráfico? Me refiero a los huérfanos involucrados de estas actividades. Miren, esta es una preocupación que hemos manifestado reiteradamente, me parece que desde organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia, además de la Comisión, es justamente la de que no es posible emprender una política de seguridad pública como la que se ha emprendido sin un acompañamiento adecuado para los efectos posibles que pudiera causar. Dentro de ellos, todos los que nos señaló Nayeli, que son terribles, y que además nos hacen preguntar si no existen suficientes instituciones, por ejemplo, para los niños de huérfanos de guerra. Se los enviamos a los albergues de la Iglesia Cristiana Restaurada de Casitas del Sur, cuando no hay un marco jurídico vigente. Entonces, claro que la convocatoria es a generar una mayor institucionalidad. Yo no alcancé a presentar la reflexión de lo importante que es construir un sistema nacional de protección de los derechos de la infancia para que se puedan garantizar. Lo mismo me parece que, ¿qué sucede cuando el Estado no acata las recomendaciones? Nosotros solamente hacemos el seguimiento de lo mismo. Es uno de los debates que hay, si las recomendaciones deberían de tener un tipo de peso jurídico, ser vinculantes, o si bien por lo menos tener sanciones administrativas, pero ustedes recuerden que las comisiones todavía están en un gran debate sobre los candados que de alguna manera, digamos, hay en el diseño y cómo lo trasladamos eso, sobre todo a utilizarlo como un instrumento de presión política y que cree el efecto de lo que algunos llaman el efecto boomerang, de alguna manera que avergüencen, invisibilicen el incumplimiento por parte de las autoridades a estas recomendaciones. ¿A quién pudimos acudir cuando nuestros derechos laborales y comunitarios son pisoteados o boicoteados? En la Ciudad de México, por supuesto, pueden acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que aunque no tiene competencia directa en asuntos laborales, cuando se trata de violaciones de las autoridades laborales, sí puede haber una intervención, es decir, no vemos del centro, y hay una Procuraduría Social, sí, claro. En todo caso, si se trata de violaciones a derechos comunitarios por parte de autoridades, por supuesto, visítennos y les atenderemos con gusto. Muchas gracias. Del evento, doy las gracias a René, Nayeli, a Gerardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Antes de darle la palabra a Mónica, que les va a hacer algunos anuncios supongo que para la tarde del día de mañana, la gente que mandó a preguntar por casos específicos donde poder denunciar o buscar información, yo le voy a pasar estas consultas a Mónica, y comprometiéndola que en la tarde o el día de mañana pueda comentar estas situaciones y decirles dónde pueden recurrir a hacer algún tipo de denuncia en específico o a qué institución se pueden acercar para casos específicos que ustedes conocen y que están poniendo en este lugar. Muchas gracias. Les robo nada más un minutito, por favor. Quisiera decirles 2 avisos fundamentalmente.
Quiero invitarlos a que se registren para las intervenciones de la tarde. Todos ustedes tienen dentro de sus folders esta hoja que dice Foro de Participación del Público Asistente. Vamos a tener un espacio hoy por la tarde, otro mañana por la mañana, y se van a ir dando las intervenciones de acuerdo como se vayan registrando. Con Diana, por favor, que va a estar en la mesa de registro de allá afuera. Se van a articular en torno a las 3 temáticas de las mesas las 2 que tuvimos y la que tendremos a primera hora de la tarde, con intervenciones articuladas en 5 minutos alrededor de estos temas, estos detalles y cualquier duda con Diana. Quiero pedirles también, por favor, para hacer ordenada esta intervención necesitamos reservar las 3 primeras filas. Entonces, cuando regresemos por la tarde, por favor nadie vaya a ocupar estas 3 primeras filas, porque van a ser para las personas que se registraron y que van a tener una intervención. Si no se puede el día de hoy, no se preocupen, el día de mañana también tenemos otro espacio, porque justamente es lo que queremos del foro. Y otro aviso es que dado que estamos terminando 2:20, estamos programados para regresar a las 4 de la tarde, recorremos 20 minutos para no tener tanta prisa, entonces nos vemos aquí a las 4:20 de la tarde. Muchísimas gracias.